Muchos recuerdan a Isaías por sus visiones que rasgaban el velo del cielo, y a Jeremías por su llanto que aún resuena en los pasillos del alma. Pero hay un profeta que parece pasar desapercibido entre los nombres resonantes del Antiguo Testamento. No hay en sus páginas genealogías ilustres ni milagros que desafíen la lógica humana. No hay proezas en batalla ni portentos ante multitudes. Y, sin embargo, fue él quien cerró la puerta de la profecía con su aliento. Fue la última voz que el cielo autorizó antes de un silencio que duraría más de 400 años. Lo que en su época fue ignorado, hoy se alza como un eco urgente, que retumba con fuerza en medio del caos moderno. ¿Quién fue en realidad? ¿Malaquías? ¿Por qué sus palabras, escritas hace más de 2000 años, parecen hablarnos con una precisión que inquieta? Antes de sumergirnos en este viaje hacia el corazón de su llamado, recuerda dejar tu comentario y suscribirte si deseas seguir descubriendo historias que han permanecido ocultas en los pliejes de las Escrituras. Todo comenzó en un momento en que la historia parecía respirar con dificultad. Jerusalén, bañado por los últimos rayos de un sol cansado, intentaba rehacerse tras el exilio. El templo había sido reconstruido piedra por piedra. Las murallas de la ciudad se alzaban nuevamente. Los rituales se retomaban con precisión. Pero si uno afinaba la mirada, se hacía evidente que algo no encajaba. Detrás de esa fachada religiosa se escondía una decadencia silenciosa, una fe que respiraba pero no vivía. La religión se había vuelto una costumbre sin alma. Las ofrendas se presentaban, sí, pero como quien cumple un trámite sin emoción. Los sacerdotes ejecutaban ceremonias con precisión mecánica, repitiendo fórmulas que ya no llevaban vida. El pueblo iba al templo como quien visita un museo, por tradición, sin conexión. Afuera, la justicia se había evaporado. Los jueces se vendían al mejor postor, los poderosos exprimían al débil, los hogares se desmoronaban. Y lo más trágico, el nombre de Dios se pronunciaba con labios que no lo amaban, y en medio de esa niebla espiritual caminaba un hombre, invisible a los ojos de muchos. No era un líder reconocido, ni tenía un linaje noble. No portaba títulos, ni cargaba con pergaminos de estudio. Su hogar era humilde y su vida modesta. Pero cada noche, su voz atravesaba la atmósfera como un clemer ardiente que tocaba el corazón de Dios. Una de esas noches, mientras dormía, algo extraordinario ocurrió. No fue un simple sueño. Fue una revelación. De pronto, se encontró en un vasto desierto, pero no era un desierto común. Estaba iluminado por una luz que no venía de estrellas ni de astros. Era una claridad que parecía emerger desde la eternidad misma. Allí, una figura luminosa se alzó frente a él. No tenía rostro visible, pero su presencia era tan intensa que lo hizo temblar hasta lo más profundo de su ser. La voz que escuchó no fue humana, sino eterna. Serás la última trompeta antes del silencio. Llevarás mi juicio, pero también mi esperanza. Malaquías cayó al suelo, superado por la grandeza de lo que vivía. Pero Señor, ¿quién soy yo?, preguntó temblando. La respuesta fue firme: escribe. Aunque no te escuchen, porque mi palabra no regresa vacía. Aunque muchos la desprecien, habrá un remanente que me temerá. Cuando despertó, sentía fuego en su interior. Ya no era el mismo. El peso de lo eterno había marcado su alma. Con el amanecer, Malaquías recorrió Jerusalén con una mirada distinta. Ya no veía calles, veía juicios. Ya no veía templos, veía corazones. Observó cómo un sacerdote ofrecía en el altar una oveja enferma como si fuera una ofrenda digna. Vio a un escriba contar monedas mientras leía las Escrituras, como si el oro y la palabra tuvieran el mismo valor. Vio a jueces aceptar sobornos con manos que debían ser limpias. Contempló al esposo abandonar a su esposa para unirse a una mujer extranjera que adoraba ídolos. Comprendió que el templo había sido reconstruido, pero el alma del pueblo seguía en ruinas. Entonces subió a una roca en medio de la plaza y levantó la voz. Al principio, solo unos pocos se detuvieron a escucharlo, pero había en su tono una autoridad que no venía de la carne.
Era la voz de alguien que había visto el rostro del Altísimo. Yo os he amado, gritó. ¿No fui yo quien os sacó del exilio, quien os devolvió vuestra ciudad? Pero ustedes me han despreciado. Ofrecéis animales ciegos, cojos, enfermos, ¿le daríais esto a vuestro gobernador? Pues lo presentáis a Dios y aún así esperáis bendición. Muchos se enfurecieron. Algunos se marcharon con el rostro endurecido. Pero unos pocos se quedaron. Y entre ellos, las lágrimas comenzaron a brotar. Decís que sois inocentes. Pero yo os digo, el día vendrá y arderá como horno. Los que temen mi nombre brillarán como el sol en su esplendor. Pero los impíos serán como rastrojo. Esa noche, al regresar a su hogar, Malaquías lloró. No por miedo, ni por el rechazo, sino por algo más profundo. Había visto cómo el pueblo se partía en dos. Algunos lo despreciaban, otros lo ignoraban, pero unos pocos, unos muy pocos, escuchaban, y por ellos seguiría proclamando. Mientras la ciudad dormía, el juicio se alzaba en lo invisible. El tiempo de la misericordia se desvanecía lentamente, y el mensajero estaba despierto. El amanecer trajo consigo una brisa inusualmente fría. Como un presagio, Jerusalén despertaba. Poco a poco, los comerciantes preparaban sus puestos, los sacerdotes se alistaban para sus rituales. Pero esa mañana había algo diferente en el aire. Un murmullo corría por las calles como fuego en hierba seca. Un hombre había hablado en nombre del Señor. No era un levita, ni un maestro. Era un ciudadano común, pero con una voz que estremecía el alma. Algunos lo llamaban loco, otros blasfemo. Pero entre los sencillos, una palabra comenzó a renacer. Una palabra olvidada, profeta, antes de que el sol asomara por completo. Malaquías ya se encontraba despierto. No tenía templo propio, ni discípulos que le siguieran, ni vestiduras que lo destacaran. Aquella mañana, su corazón lo llevó al atrio del templo, justo en el momento en que comenzaban los sacrificios del alba. Al llegar, sus sospechas se confirmaron. Un sacerdote, sin asomo de remordimiento, sostenía entre sus manos un cordero que a simple vista estaba enfermo. El animal temblaba con debilidad. Uno de sus ojos estaba nublado por una infección y su pata trasera no respondía. Aún así, fue llevado al altar como si fuera digno. El fuego fue encendido, pero el cielo permaneció en silencio. No hubo respuesta. Divina del humo se elevó, sí, pero su aroma no fue dulce como el incienso que agrada a Dios, sino pesado y agrio. Era el hedor de la indiferencia disfrazada de devoción. Era la hipocresía manifestándose como humo. Un nudo se formó en la garganta del profeta. Dio un paso al frente, con el pecho ardiendo, y levantó la voz con firmeza: «Esto no es adoración, es desprecio». Los sacerdotes se giraron con fastidio. Uno de ellos, de rostro endurecido y barba espesa, avanzó para encararlo. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias poderosas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna entrega. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este mensaje? ¿Hay alguna historia o tema que te gustaría que exploráramos juntos? Déjamelo saber abajo y formemos una comunidad de aprendizaje y fe. ¿Quién eres tú para juzgar las ofrendas del templo?, le lanzó con desdén. Malaquías no retrocedió. ¿Quién soy yo? El que ustedes ignoran. Pero aún así ofrecen estas abominaciones a Dios como si fueran aceptables. El silencio cayó sobre el lugar. Algunos sacerdotes fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada, pero ninguno respondió. El profeta continuó: «Maldito sea el que, teniendo en su rebaño un macho perfecto, decide entregar al Señor lo que está herido. ¿No es acaso Dios un rey grande, temido entre todas las naciones? No se trata de pobreza, sino de corrupción». Alzó su voz aún más: «Cierren las puertas del templo si van a profanarlo así. Es preferible el silencio que un culto sin alma, sin amor y sin temor reverente». La plaza se llenó de murmullos. Pero ninguno osó interrumpir. La verdad era demasiado clara para rebatirla. Con la caída de la tarde, Malaquías se alejó del templo y caminó hacia las afueras de la ciudad.
Sus pasos lo llevaron a un viñedo olvidado, donde un grupo de hombres conversaba animadamente. Reconoció, entre ellos a un comerciante influyente y a su lado, una mujer extranjera reía entre sus brazos, a poca distancia, escondida entre las sombras de un viejo olivo. Una mujer anciana los observaba en silencio. Su rostro arrugado no podía ocultar el dolor en sus ojos. Era israelita. Era su primera esposa. Los ojos del profeta se encendieron. Caminó con paso firme hacia el grupo y se dirigió al comerciante. ¿Así pagas a la mujer de tu juventud? ¿No hiciste un pacto con ella ante el Señor? ¿Y ahora la desprecias por otra que ni siquiera conoce al Dios de Israel? El comerciante lo miró con arrogancia. Mis decisiones me pertenecen, dijo con frialdad. No hablo por mí. Replicó el profeta. Es el Espíritu del Señor el que te reprende, porque Dios fue testigo de aquel pacto que hiciste con ella. Aunque envejeció, tú la desechaste como si fuera un mueble viejo. Pero él no olvida lo que fue sellado con lágrimas y promesas. La mujer comenzó a llorar en silencio. Mientras el comerciante apretaba los dientes, sin mostrar arrepentimiento, el amor se acaba, murmuró con desdén. Malaquías no se detuvo, la justicia del Altísimo caerá como espada sobre aquellos que traicionan lo que él ha unido. Porque ante él, el matrimonio no es contrato. Es alianza sagrada. El grupo se dispersó entre murmullos. Algunos lo insultaron, pero la mujer, sin pronunciar palabra, se acercó al profeta y le tomó la mano con un gesto de profunda gratitud. Donde hubo juicio, también hubo compasión. Esa noche, Malaquías caminó por la ciudad con el alma abatida. Ya había enfrentado a los sacerdotes, ya había denunciado la traición doméstica, pero aún sentía que su mensaje no era comprendido. Muchos lo ridiculizaban, otros lo evitaban. Y algunos simplemente lloraban sin emitir sonido alguno. En lo alto de un monte, con vista al valle de Cedrón, se arrodilló con el rostro vuelto al cielo. La luna bañaba a Jerusalén con una luz pálida, casi nostálgica. El profeta susurró: ¿Cuántos escuchan realmente tu voz, Señor? Y una voz interior respondió: ellos me temen, aunque callen. Lloran en secreto, aunque nadie los vea. Por ellos escribiré un libro, y cuando llegue el momento, serán míos. Malaquías cerró los ojos, comprendiendo por fin que nunca había estado solo. Los que temen el nombre del Señor no siempre gritan, pero siempre resisten. A la mañana siguiente, el profeta caminó entre los talleres, donde el olor a madera recién cortada se mezclaba con el polvo y la esperanza. Frente a una puerta, encontró a un anciano ciego que recitaba pasajes de la Torá a un grupo de niños que lo escuchaban en silencio. A su lado, una mujer recogía migajas de pan del suelo y las entregaba con ternura a un niño huérfano. Eran los olvidados, los invisibles. Pero allí, en su anonimato, brillaban como faros de verdad. Eran ellos quienes, sin saberlo, revelaban la diferencia entre servir a Dios y fingir que se le sirve, mientras el pueblo continuaba perdido en sus rituales vacíos, sus negocios y sus alianzas con los poderosos. El cielo escribía una lista de nombres. Nombres de aquellos que temían al Señor en lo secreto. Nombres que no serían olvidados. Aunque el mundo jamás los reconociera, las calles de Jerusalén bullían de voces y discusiones. En medio del comercio, del ruido, de las balanzas y los regateos, había una palabra que se repetía como un susurro inquietante. Malaquías. Su nombre ya no era solo un eco, sino una advertencia. Sus palabras no acariciaban el oído, no ofrecían consuelo barato. Eran fuego. Quemaban las vendas de la indiferencia, arrancaban la ceguera con una verdad cruda, poderosa, que no se oía. Desde los días de Jeremías, no se limitaba a denunciar a los adúlteros ni a los jueces corruptos. Su dedo señalaba más allá, al corazón de toda la nación, a aquellos que, con apariencia de piedad, robaban al propio Dios, mientras los aromas de especias, pan caliente y animales vivos llenaban el aire con promesas de prosperidad. La codicia y la religiosidad vacía contaminaban la atmósfera.
el profeta no callaría. Porque mientras Jerusalén fingía devoción, el cielo preparaba su respuesta. Se detuvo frente a una tienda adornada con telas costosas, donde los colores parecían gritar riqueza y prestigio. El propietario, Eleazar, era reconocido por ser uno de los hombres más adinerados de Jerusalén. Su fortuna era legendaria y sus palabras afiladas como dagas envueltas en terciopelo. Al ver al profeta, esbozó una sonrisa irónica que no ocultaba su desprecio. «Profeta», dijo con un tono cargado de burla. Malaquías lo observó con una seriedad impenetrable. «¿Profeta? ¿O simplemente una piedra en el camino de tu codicia?» Eleazar se encogió de hombros, fingiendo que no le afectaban aquellas palabras. «Yo solo trabajo», respondió con indiferencia estudiada. Pero Malaquías no se quedó en silencio. Alzó la voz con firmeza para que todos en el mercado escucharan. «¿Acaso puede el hombre robarle a Dios?» Un silencio denso descendió sobre la plaza, como si hasta el viento se hubiese detenido. «Y, sin embargo, vosotros me habéis robado», proclamó. «Decís servir al Altísimo, pero solo le deis lo que ya no os sirve. Reserváis lo mejor para vosotros y ofrecéis al templo lo que ni siquiera aceptaríais en vuestros propios hogares». Las palabras eran flechas. Algunos apretaron los puños, otros desviaron la mirada, sintiendo cómo las verdades incómodas les quemaban por dentro. Eleazar soltó una carcajada despectiva. «Y, sí es cierto. ¿Por qué no nos ha castigado aún, profeta? ¿Porque seguimos viviendo con abundancia?» Malaquías lo señaló sin dudar. «Porque el Señor es lento para la ira, pero su paciencia no es aprobación. Es gracia extendida. Misericordia ofrecida antes de que llegue el juicio». Entonces giró su cuerpo hacia la multitud que se había reunido. «Traed todos los diezmos al depósito sagrado, que haya pan y provisión en la casa de mi Dios. Probadme en esto», dijo con autoridad. «Ved si no abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que no podáis contenerlas». La gente murmuraba, inquieta. ¿Probar a Dios? Era una idea osada. Y sin embargo, sus palabras no eran amenazas, sino promesas. Algunos bajaron la cabeza, otros se alejaron con disgusto, pero unos cuantos permanecieron inmóviles, con los ojos clavados en el suelo y el corazón estremecido. Al día siguiente, los líderes religiosos se congregaron en una sala apartada del templo. Sus rostros estaban tensos. «Este hombre está trastocando el orden», afirmó uno. «Está sembrando división y cuestionando nuestra autoridad», agregó otro. «Nos acusa de robar lo que pertenece a Dios». Pero entre ellos, un joven escriba, silencioso hasta entonces, sintió una punzada de inquietud. La semilla de la duda ya había echado raíces. ¿Y si aquel profeta no estaba equivocado? Malaquías, por su parte, sabía que no podría transformar el corazón de toda una nación, pero también entendía que el juicio no sería una ola indiscriminada. Dios no venía a arrasar sin distinción, sino a separar con precisión, entre lo puro y lo impuro. Por eso proclamó en medio de la plaza: «Entonces volveréis a discernir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que solo pretende hacerlo». El profeta sabía que no bastaba con usar ropajes religiosos. Las apariencias no pesaban en la balanza celestial. Aquellos que hoy prosperan en su maldad serán como paja seca cuando llegue el día del Señor, clamó con pasión. Pero los que temen su nombre verán levantarse el sol de justicia con poder sanador. El tiempo se agotaba. La línea que dividía a los justos de los impíos ya estaba trazada. Cada persona debía elegir, sin excusas ni dilaciones, mientras la noche envolvía lentamente a Jerusalén, y fue entonces cuando comprendió algo profundo, aunque su voz fuese silenciada por los hombres. Su mensaje permanecería vivo, porque no era él quien escribía esta historia, sino Dios mismo. Al despertar, Malaquías percibió una inquietud en el aire. No era una tormenta ni un presagio visible, sino un peso invisible sobre su espíritu, como si el cielo mismo contuviera el aliento, como si un juicio invisible estuviera suspendido en lo alto, a punto de caer. Se levantó, se cubrió con su manto y salió al encuentro del día.
A simple vista, Jerusalén parecía seguir su curso normal. Los comerciantes gritaban sus precios, el templo abría sus puertas y los escribas debatían como siempre. Pero el profeta sabía que cada conversación, cada intercambio, cada acto rutinario era observado desde lo alto. Con pasos firmes caminó hacia el templo, no como un visitante más, sino como un enviado. Porque incluso en medio del bullicio, el cielo seguía escribiendo su historia. Se detuvo frente al atrio del templo, donde cada mañana los levitas realizaban los sacrificios. Pero esta vez no observó en silencio. Subió con decisión los escalones de piedra como quien desafía la costumbre con una verdad ardiente en el alma. Su voz cortó el aire como un trueno. El día del Señor se acerca y será como un horno encendido. Todos los arrogantes y los que practican la injusticia serán consumidos como paja seca. Ese día los envolverá en llamas y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Un murmullo se expandió entre los presentes como un viento inquieto que sacudía corazones. Un sacerdote alzó la voz con indignación. Blasfemia. ¿Insinúas que Dios destruirá a su propio pueblo? Malaquías no titubeó. No será destrucción por capricho, sino purificación por amor. Su justicia no es castigo ciego, es fuego que quema la mentira y purifica lo que es verdadero. Una mujer cubrió su rostro, temblando. Las palabras del profeta no eran solo oídas. Eran sentidas como un peso sobre el pecho. Un joven comerciante soltó su bolsa de monedas, que cayó al suelo con un sonido hueco. Se arrodilló, vencido por una convicción que nunca había experimentado. Otros no soportaron la tensión y se alejaron en silencio. El mensaje era claro, no habría terreno neutral. ¿No se podía ser tibio? Había un sol de justicia por levantarse, pero también un fuego de juicio para los indiferentes. Malaquías dirigió su mirada hacia aquellos cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, viudas que oraban en secreto, huérfanos que aún esperaban justicia, ancianos que no habían perdido la esperanza. Y a ellos les habló con una ternura inesperada. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y libertad. Esa promesa sencilla, poderosa y luminosa, atravesó las generaciones. Aún hoy resuena entre los que se preguntan si sirve de algo seguir a Dios. Y el profeta responde sin vacilar, el día del Señor revelará la verdad. Lo que ahora parece confuso será aclarado por la luz. Aquella noche, Malaquías no pudo conciliar el sueño. La inquietud crecía dentro de él como un río incontenible. Entonces, el cielo se abrió una vez más. Ya no veía Jerusalén, sino un valle extenso. Un hombre caminaba por senderos polvorientos, vestido con un manto áspero hecho de piel de camello, con una mirada ardiente como el desierto. Arrepentíos, clamaba, porque el reino de los cielos se ha acercado, y una voz descendió de lo alto. Este es el mensajero prometido. Él preparará el camino, él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. En la visión apareció otro rostro. Era diferente. Sus palabras no eran gritos, pero estremecían el alma. No alzaba la voz con violencia, pero cuando hablaba, los corazones se abrían. Tocaba a los enfermos y sanaban. Restauraba a los quebrantados. Entraba en el templo con autoridad y derribaba lo que estaba torcido. Su voz era distinta, no como la de los sabios de la ley. Y una voz celestial confirmó, este es el mensajero del pacto. Al día siguiente, los líderes religiosos mandaron llamar a Malaquías. Su semblante estaba cargado de enojo. Este hombre agita al pueblo, dijeron, siembra temor y desafía la autoridad del templo. Uno de ellos, anciano y de mirada severa, se levantó. Hablas de un mensajero. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido aún? Malaquías no respondió con ira, sino con certeza, todavía no lo habéis visto, pero vendrá, y cuando lo veáis, no traerá espada, sino verdad, no derribará reinos con fuerza, sino con luz. Rieron, lo despidieron entre burlas. Pero, esa noche, mientras toda la ciudad dormía, el profeta escribió su último mensaje. No era una carta personal, no era una queja política.
Era la voz de Dios convertida en palabras. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Luego, con manos que temblaban no de miedo, sino de reverencia, enrolló el pergamino y lo colocó en el templo. Sabía lo que vendría. Sabía que la ley seguiría leyéndose. Pero muchos olvidarían el espíritu. Que los sacrificios seguirían ofreciéndose, pero sin el fuego interior, que da vida. Y aún así, no dudó. Confiaba en que, a su debido tiempo, el mensajero vendría. Confiaba en que un nuevo amanecer se alzaría con justicia, por eso escribió con tanto cuidado. Por eso dejó cada palabra como semilla en el suelo del templo. El mensaje estaba completo. Cada frase era un eco del cielo. Cada línea un llamado al alma dormida. Malaquías se levantó en su modesta habitación y contempló el pergamino por última vez. Entendía su peso. Era la última palabra antes del silencio. No un silencio breve, no una pausa común, sino un vacío de siglos. 400 años sin una sola voz profética. 4 siglos sin una si dice el Señor. Durante ese tiempo, el pueblo continuaría con sus festividades, los escribas llenarían páginas. Los fariseos multiplicarían reglas, pero el cielo permanecería en silencio. No porque Dios hubiera desaparecido, sino porque aguardaba el momento preciso. Malaquías se encaminó por última vez hacia el templo. No hubo multitudes. Nadie lo esperó, nadie lo aclamó. Era un rostro más entre los muros de piedra, un anciano solitario entre los peregrinos. Pero mientras los hombres no prestaban atención, el cielo observaba. Y en ese silencio que se avecinaba, imperios enteros se alzarían y caerían, pero la promesa del sol de justicia seguiría esperando su amanecer. Babilonia cayó y en su lugar surgió Persia. Luego, Grecia tomó el control hasta que finalmente Roma extendió su sombra sobre el mundo conocido. Jerusalén, ciudad sagrada y desgarrada, fue una y otra vez invadida, reconstruida, dominada, pero el cielo seguía en silencio. Los sacerdotes continuaban con sus rituales diarios, elevando sacrificios sobre altares que ya no recibían la atención de lo alto. No sabían que aquella llama divina ya no ardía allí. Los fariseos, en su afán por proteger la ley, la recubrieron con tantas reglas que terminaron por asfixiar su espíritu. Su fervor había matado la compasión. Los saduceos, en cambio, manejaban el templo como una empresa donde la santidad era moneda de cambio y el poder se negociaba. En otro extremo, los esenios huían hacia las soledades del desierto, esperando una señal que anhelaban con fervor, pero que no sabrían reconocer si la tuvieran delante. Mientras tanto, el pueblo entero vivía en una larga espera. Esperaban al ungido, sí, pero no al que venía con humildad. Esperaban a un rey con cetro, no a un siervo con cruz. No entendían que el reino de los cielos no llegaría con ejércitos, sino con verdad. Y entonces, un día cualquiera, en lo más profundo del desierto, el silencio fue roto por una voz. No era la de un príncipe, ni la de un sumo sacerdote. Era la voz ronca de un hombre rudo con vestiduras de piel de camello y el cuerpo alimentado por langostas y miel silvestre. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Clamaba. Aquellos que lo oían sintieron algo que no sabían explicar. Sus palabras eran distintas. Tenían un peso antiguo. Y entonces recordaron al profeta olvidado. Recordaron que Malaquías había dicho, enviaré a Elías antes del día del Señor. Y comprendieron que ese Elías había llegado. Su nombre era Juan, Juan el Bautista. No buscaba altares ni sinagogas. No cargaba oro ni proclamaba alianzas. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco directo de los antiguos rollos. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y un día, ante él, apareció aquel que había sido esperado durante siglos. El verdadero mensajero del pacto, el Mesías prometido. Pero no fue recibido como tal, igual que Malaquías lo había previsto. Los suyos no lo reconocieron. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia.
El pueblo, que soñaba con liberación política, no aceptó a un Mesías que hablaba de humildad y perdón, y lo llevaron a una cruz. El pacto no se firmó con tinta sobre pergamino, sino con sangre sobre maderas, y luego vino la resurrección. Con ella, la certeza de que todo lo que se había dicho por boca de Malaquías no fue en vano, porque el profeta no solo habló del que habría de venir primero, también anunció el día final. Ese día aún no ha llegado. El día ardiente como un horno, cuando los que obran con maldad serán consumidos como rastrojo y los justos brillarán con la intensidad del sol. Ese capítulo sigue pendiente de hoy. Jerusalén no tiene templo. No hay sacrificios de animales ni humo ascendiendo desde el altar. Pero hay algo aún más alarmante: hay fe sin transformación. Hay religiosidad sin quebranto, justicia sin misericordia, riqueza sin compasión, y liderazgo que ha perdido el temor de Dios. En medio de esta realidad, la voz de Malaquías sigue viva, recordándonos que Dios no cambia, que Él sigue viendo lo que hacemos, que no olvida. Porque hay uno que escribe libros en el cielo y en sus páginas se anotan los nombres de los que le temen. Y ahora esa voz antigua resurge, no desde un púlpito moderno, sino desde las páginas gastadas por el tiempo, desde los rollos olvidados, desde los corazones que aún anhelan lo eterno. Porque Malaquías no fue un profeta para su época solamente, fue un mensajero enviado para hablarle también a nuestra generación. Su mensaje es para nosotros, ahora, aquí, mientras el cielo aún guarda silencio. Por poco tiempo. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias poderosas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna entrega. También me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este mensaje? ¿Hay alguna historia o tema que te gustaría que exploráramos juntos? Déjamelo saber abajo y formemos una comunidad de aprendizaje y fe.